Cuando el presidente toma el país en condiciones difíciles, un país con una serie de problemas, pero sin duda el tema de la criminalidad, el tema de las pandillas, de la inseguridad que vivíamos todos los salvadoreños, era el medular de todo lo que sufría nuestro país. El presidente lo ataca casi de inmediato, a pocos días de su gestión, 2 días después de haber tomado posesión, con el plan control territorial, pero un plan control territorial que ha ido por fases y donde él señala que el régimen de excepción no fue sacado de la manga, era parte de este plan. Y va, como usted dice, de manera ordenada. ¿Era necesario este régimen de excepción? ¿Ha sido necesaria sus 9 prórrogas? Absolutamente. Le voy a decir por qué, Marisol, y vamos a retomar el ejemplo de México. Pocas horas antes de la captura de ese jefe del narcotráfico, del Chapito, de Ovidio Guzmán, pocas horas antes había ocurrido algo en ese país que yo quiero tanto. Tengo una hija allá, Isvania, un saludo a mi hija mexicana. Quiero mucho ese país, su música, su comida, en fin, la gente de México es tan linda. Mire usted, en horas antes de la captura de este señor, había habido una elección importante, la elección de la ministra presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal constitucional en México. Es el máximo tribunal, tiene más poder incluso que el Ejecutivo. Así es. Y el presidente tenía una candidata, había propuesto en una terna una candidata. ¿No? Obviamente que él la propuso porque cree que podía darle viabilidad o darle más gobernabilidad. Y no ganó. Ganó la candidata de la oposición. Es un problema de correlación de fuerzas. No tuvo los suficientes votos el Ejecutivo, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, para ganar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora cualquier iniciativa del Ejecutivo puede ser adversada por interpretación constitucional, porque la ministra que quedó ha votado permanentemente en contra de todas las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué pasó esto? Porque el presidente Manuel López Obrador no tiene la correlación de fuerza, tiene mayoría, sí, en el Congreso, en el Senado, pero una mayoría no calificada. La oposición no tiene mayoría para aprobar leyes, pero sí para bloquear leyes. Eso es lo que están haciendo. Y ayer ganaron la Corte Suprema de Justicia. Va a tener muchos problemas. Eso, cuando digo esto, me refiero a que el presidente Nayib Bukele, gracias o por obra y gracia de nosotros, el pueblo, ganó holgadamente la elección a todos, derrotó al sistema en su conjunto. Y el 2021 nosotros le dimos también, nosotros el pueblo, le dimos la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para que tuviera una gobernabilidad que no necesitara aceitar o contaminar con maletines negros, con partidas secretas, sino que tiene los votos necesarios, suficientes, para que la oposición no incida en absoluto. El mensaje de la población votante cuando eligió a los diputados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa como mayoría, ¿era ese el mensaje de decirle al presidente de la República, confiamos en el trabajo que está haciendo y le dejamos de alguna manera una vía libre para que pueda seguir con estos planes de seguridad, en salud, en reconstrucción, en temas educativos? ¿Era ese el mensaje democrático? Están así, están así. Por eso digo obra y gracia de nosotros el pueblo. Fuimos a votar, fuimos pacientes, no hicimos ni escándalos, ni tiramos piedras, ni quemamos llantas, ni anduvimos con palos peleando en las calles. Fuimos a votar ordenadamente 2 veces, para darle el triunfo al presidente y la segunda para darle la mayoría legislativa y también municipal. Bueno, hicimos esto. ¿Qué es lo que el presidente puede hacer con esto?
puede hacer el plan control territorial, puede hacer el régimen de excepción, que es un componente extraordinario del plan control territorial, puede obtener los resultados que obtiene. ¿Por qué esto es importante y por qué saqué el ejemplo de México? Por eso dije que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un gran presidente, es un hombre honesto, íntegro, pero no tiene la correlación de fuerza. Lasso en Ecuador quiso imitar, aunque fuera parcialmente, la estrategia de seguridad salvadoreña, después de haber dicho que no. Pero cuando se vio, como decimos, topado al poste por los criminales, dijo, vamos a poner régimen de... Y no me vengan con esa política de derechos humanos. Vamos a poner régimen de excepción. No pudo. ¿Por qué? Porque no tiene la correlación de fuerza. El presidente Bukele, para hacer lo que está haciendo ahora, esta guerra contra pandillas, primero modernizó a las fuerzas, preparó las condiciones. Luego la Asamblea Legislativa, los diputados que nosotros le dimos, le aprobaron un cambio de legislación que le permitió regenerar el sistema judicial, porque con aquella corte, aquella sala de lo constitucional prevaricadora, con aquel fiscal arenero, no íbamos a caminar nada, nada, absolutamente nada. Y se cambiaron jueces corruptos, se regeneró el sistema judicial, sin eso no se podía. Luego modernizó los equipos, los medios, las armas, los uniformes, todo lo que utiliza la policía para poder, y los militares, para poder combatir a la delincuencia. Les elevó el salario. ¿Los dignificó? Los dignificó, elevó su moral y elevó significativamente el pie de fuerza, es decir, la plantilla militar y policial. Cuando tuvo todo esto, dijo, nos vamos a la guerra contra la pandilla, estaba preparado para hacerlo. Tiene la correlación de fuerza para hacerlo. No lo tienen ni en Perú, esta correlación de fuerza, ni en Perú, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Honduras, ni en Guatemala, ni en México. Y por eso, cuando dicen vamos, o la gente dice, bueno, hagamos lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador, lo han dicho muchos latinoamericanos, hagamos. No es posible sin primero hacer todas estas fases. Es decir, el presidente tiene arriba del 90% de aprobación popular a la acción de gobierno. ¿Qué otro presidente tiene eso? En América, ninguno. Y en el mundo, ninguno. Se puede hacer esto cuando un pueblo dice no más corrupción, no más tolerancia, no más impunidad. Y un pueblo sin necesidad de hacer desórdenes callejeros, va, vota, le da el triunfo al presidente y posteriormente ratifica ese triunfo y le da la mayoría legislativa que le permita gobernabilidad sin tener que recurrir al soborno. Y la población continúa respaldando todos los planes de seguridad porque han denunciado, han perdido el miedo muchas poblaciones, muchos municipios, y han hecho esta labor de denunciar, de acercarse a las autoridades, de pedir los cercos de seguridad y de denunciar a importantes cabecillas. De ahí la captura de figuras en nuestro país, las cuales han cobrado cientos de vidas. Ese es el otro componente. Aparte de que se pudo hacer lo que se está haciendo, todo lo que se ha hecho, que es extraordinario, ese número de capturas, ¿cuánta sangre se ha derramado? Producto de la guerra contra las pandillas, creo que no van arriba de 5 bajas entre policías y militares. Sí. No van arriba, creo que son 4 bajas mortales, nada más. En una guerra. En una guerra, y ahí están las capturas. Y es gente que tenía incluso explosivos y armas largas, todavía se encuentran fusiles. Llegaron a tener ametralladoras hasta .30,
unas que desaparecieron del polvorín de Munguía País. Las encontraron allá entre Santana y Sonsonate. Llegaron a tener un volumen de fuego extraordinario gracias a la tregua. Entonces fue que se consolidaron. Tenían el control de importantes zonas del país. Le voy a dar un dato. Yo estuve en la guerra. Yo fui militante del Ejército Revolucionario del Pueblo y algo conozco de eso. Bueno, nosotros como FMLN guerrillero tuvimos control más o menos efectivo, control relativo, digamos, de 2 zonas del país nada más. El norte de Chalatenango, el norte profundo, es decir, el norte montañoso, y el norte de Morazán, el norte profundo, el norte montañoso. Solo en esas 2 zonas tuvimos relativo control, eran las zonas que le llamábamos nuestra retaguardia. Ahí era la zona de control, se llamaban así, zonas de control. El norte de Chalatenango y el norte, nada más. Si usted hace un mapa y pone esas 2 zonas y pone ahora cuántas zonas controlaba las pandillas y las maras en El Salvador en estos últimos 30 años, hasta que llegue el presidente Bukele. Soyapango, San Martín, San Bartolo, Ilopango, Apopa, gran parte de Santana, gran parte de San Miguel y todo el oriente del país, Aguachapán, zonas donde controlaban efectivamente. Eran sus zonas de control. No podía efectivamente entrar la policía ahí, no podía. Ellos eran más de 100.000 criminales armados y la policía no llegaba, ni siquiera entre policías y soldados no tenían la capacidad de poner ni siquiera 20.000 hombres en la calle en una guerra. ¿Por qué? Porque la mitad del personal es administrativo, está en las oficinas. Descontaban como 12.000, 15.000 para enfrentarse a más de 100.000 criminales. Por eso había que hacer todo el orden, paso a paso. Por eso es que al presidente Bukele, el pueblo, en reconocimiento, aparte de todo el cariño que le tenemos, también le decimos el ajedrecista, ¿no? Porque tiene esa habilidad estratégica y la ha demostrado día a día, pues, sin baño de sangre. Voy a confesarle algo. El día siguiente que el presidente anunció guerra contra pandillas, yo tuve un programa en otro canal, tempranito, matutino, y la primera pregunta que me hizo el presentador fue: ¿está anunciada la guerra de las pandillas? ¿Cómo se siente usted que tiene experiencia ya en guerra? Y le dije: estoy desconcertado y preocupado. Y he visto ese programa otra vez y mi cara estaba desencajada, porque la primera sensación que tuve, otra guerra, otra vez, Dios mío, no, precisamente por lo que empecé diciendo, yo no conocí la paz en toda mi vida. Te dije: otra guerra, vamos a ir otro baño en sangre. Ay, Dios mío, sí estaba muy preocupado, y el presidente Bukele me demostró que tenía toda la razón del mundo, porque ya había hecho toda la preparación. Hace poco nos invitó el presidente, a unos amigos y a mí, ahí a Casa Presidencial para hacer una reunión de explicación y consulta del tema de pensiones. Y pudimos hablar un poco de esto, él y yo, y le conté un poco esta anécdota, ¿no?, de cómo estaba yo de preocupado. Y le dije: si esto me pasó a mí, que he tenido alguna cercanía con él, que he escrito 2 libros sobre él, que vivo pendiente por mi trabajo, pues, de la acción gubernamental, si me pasó a mí, imagínense lo que habrá sentido un gran número de compatriotas que, como yo, nos ha tocado tan duro que nunca hemos conocido la paz y nos dicen: viene otra guerra. Ay, Dios mío. Y esos cientos de miles de salvadoreños que vivían en zozobra, en todas estas zonas que usted ya ha mencionado, que desgraciadamente las pandillas tenían el control de estos sectores.